Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre fraude en las organizaciones y cómo prevenirlo. Este webinar lo hacemos con el apoyo de nuestra empresa afiliada PwC. El día de hoy nos acompaña en nuestra charla Jorge Ropero, director de servicios forenses en PwC Colombia. Jorge cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas antifraude y anticorrupción, investigaciones internas y debidas diligencias basados en estándares internacionales como los exigidos para el cumplimiento de la FCPA de los Estados Unidos y el UKVA del Reino Unido. Es profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en investigaciones internas, compliance, control interno, auditoría interna y gestión de riesgo de cumplimiento. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestro speaker la responda al final de esta presentación. También le recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-mediocolombia.com. De igual manera, al finalizar la charla, les enviaremos una encuesta pues, a través del chat para que por favor estén pendientes y nos ayuden a responderla pues, mientras estamos en el espacio de preguntas y respuestas. Jorge, buenos días y adelante. Hola Daniela, bueno, muy buenos días a todos. Muy contento de estar acá hablando de este tema que me encanta. La verdad es algo que yo creo que marcó la pasión de mi carrera, entonces lo hago con todo el gusto. Me encanta, el fraude siempre me llamó mucho la atención y bueno, tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera a partir de este tema. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio francesa para la invitación en este evento donde vamos a hablar un poco del fraude en las organizaciones, un poco cómo se presenta y cómo se puede prevenir. A mí me encanta, digamos, que cuando hacemos este tipo de presentaciones, pues en la medida que se convierta más en una conversación que en una exposición magistral, pues es mucho más dinámico porque soy un eterno convencido que uno, por más de que sepa mucho de un tema, siempre va a aprender más de las experiencias de otros. Digamos que además de la experiencia profesional que mencionó Daniela, pues soy docente universitario en el programa de auditoría forense del externado en la especialización y siempre les digo esto a mis estudiantes. Me encanta un poco conocer de ellos y de las experiencias que tienen ellos y construir entre todos. Entonces, ojalá se dé la oportunidad, participen, nos cuenten y súper chévere que podamos tener ese diálogo. Entonces, pues vamos a hablar un poco de este tema que es el fraude en las organizaciones. A mí, digamos que me gusta mucho hablar a partir de las estadísticas, básicamente porque creo que nos presentan, nos dan una percepción de lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino en América Latina y en algunos casos en Colombia. Y el mejor referente para hablar de esto es el reporte de las Naciones de ACFE. ACFE es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, es una organización internacional inmensa, la más grande en el mundo para los que trabajamos en este tema. Y cada 2 años hace un estudio que se llama el Reporte a las Naciones y que se ocupa de identificar o de presentar lo que ha pasado en ese tiempo en términos de fraude ocupacional. El fraude ocupacional es el que le pasa a las empresas, el fraude corporativo, y es un estudio realmente muy juicioso. Es un estudio que ha venido madurando en el tiempo, en el contenido, y que los que pues conocemos el estudio desde hace un rato, pues vemos que hay temas que se mantienen, ¿sí? Como una especie de tendencia, y hay otros temas que de alguna manera van respondiendo a lo que está pasando en el mundo. Entonces, estoy seguro que el próximo reporte, que es el próximo año, va a estar completamente impactado por los temas de pandemia. Tanto así que el año pasado se hicieron unos benchmarks sobre qué era lo que estaba pasando en términos de COVID y cuáles eran los eventos de fraude que se habían disparado con COVID. Vamos a hablar de esos en algún momento, porque tal vez algunos de ustedes pudieron haberlos visto, escuchado y demás. Entonces es un tema bien interesante. Luego de ver un poco qué es lo que pasa y un poco cómo se presenta el fraude en las organizaciones,
Vamos a aterrizar esto en lo que nosotros les recomendaríamos que sería la respuesta que podría implementar cualquier empresa para prevenir el fraude, que es la guía para la administración del riesgo de fraude. Esta es la única guía de este tipo, es el único estándar que existe en esta materia y fue una guía desarrollada entre el Instituto COSO de temas típicos de control interno y ACFE. Entonces, en mi opinión, es el mejor referente que uno puede tener si uno quiere implementar un programa antifraude. Y cerramos con las preguntas que tengo. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio al reporte de las naciones. Aquí voy a cambiar porque quiero que vean un video corto introductorio sobre el tema de fraude. What does fraud mean to you? It's probably not something you think about every day, but fraud affects every part of your life. Your home, your car, your job, your healthcare, your education, your bank, your travel, your inheritance, where you shop, your city infrastructure. And identity thieves and hackers are working around the clock to commit fraud. So what is fraud? It's more than just what makes headlines. Fraud is the intentional manipulation of the truth for financial or personal gain. Fraud perpetrators target businesses, governments, and individuals. Wherever there is money, there's the potential for fraud. So how can you protect yourself? Be curious about where your money goes or where money comes from. If something sounds too good to be true, it probably is. Always ask questions. Be alert. Monitor your accounts and report any suspicious activity immediately. Don't wait for fraud to happen to you. Protect yourself by learning more about fraud and how to report it. Visit acfe.com/protect yourself. Listo. Entonces, digamos que este video es un video corto que nos presenta un poco qué es lo que pasa con el tema de fraude digamos que en la vida real, ¿sí? Un poco el ambiente primero que uno quisiera entender es que el fraude es algo que es real, que se presenta y que se nos puede presentar a nivel corporativo y a nivel personal. Hay diferentes aproximaciones, pero el fraude está presente digamos que todos los ámbitos. Vimos ahí diferentes industrias, vimos ahí que dependiendo de lo que uno quiera hacer, puede haber un fraude específico. Yo creo que la primera y tal vez el más importante mensaje que yo quisiera darles acá el día de hoy es que cuando una empresa se anima a administrar el riesgo de fraude, indirectamente está administrando otros riesgos que suelen ser materia regulatoria, como son la corrupción, como son la prevención del lavado de activos. Entonces, una aproximación a administrar el riesgo de fraude es muchísimo más eficiente porque no va a responder a partir de cada requerimiento regulatorio, y lo que le pasa a muchas empresas y es que terminan repitiendo cosas sin saber y teniendo dobles esfuerzos porque sencillamente están aplicando lo que les pide la norma, pero no entienden en el fondo qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es un fraude que se puede presentar a partir de un acto de corrupción y que se puede materializar y tener consecuencias desde el lavado de dinero. Entonces, ojalá se animen a montar un programa antifraude y verán que pueden tener muchísimas sinergias en todos estos aspectos. Bueno, el estudio del que vamos a hablar el día de hoy, que es el reporte de las naciones, les decía yo que es un reporte que se genera cada 2 años y que es un reporte que
en mi opinión, es el más completo en su especie. Vamos a ver que para lograrlo se estudiaron 2.504 casos en 125 países y que si uno suma cada pérdida de cada uno de esos 2.504 casos, llegamos a un número de más o menos 3.6 billones de dólares. ¿Sí? Una cifra realmente importante y una cifra que de alguna manera a todos nos está costando, porque o sea, estoy seguro que todos los que estamos acá nos han cometido un fraude de una u otra manera. Si uno quiere ver cuál es el fraude típico que se puede presentar, es un fraude que tiene una duración de 14 meses antes de su detección, ¿sí? Y que en promedio puede presentar una pérdida de $8.300 por mes que estuvo operando. Si vemos que un poco lo que nos está diciendo es por mes que opera, más o menos hay una pérdida de unos $8.300, lo que vamos a buscar para prevenir el fraude y reducir el impacto es detectarlo lo antes posible. Esa es la mejor manera de reducir el impacto que tenemos del riesgo de fraude. Cuando uno mira una organización promedio, y todos ustedes que hacen parte de grandes empresas, a veces uno le cuesta entender, bueno, ¿y cuánto se me puede estar perdiendo? ¿Cuánto puedo estar perdiendo si de pronto no lo he medido? Entonces, después de años de hacer investigación y casos, es una cifra que se ha mantenido en el tiempo, entonces puede ser muy cercana, que dice que el fraude impacta más o menos el 5% de los ingresos de una organización por año. ¿Sí? Entonces, pues yo me imagino ustedes haciendo notas mentales y diciendo, bueno, cuáles fueron nuestros resultados el año pasado, tal cosa, 5%. Si uno se pone a pensar en algunas organizaciones, a veces se ponen este número como una meta de crecimiento, entonces puede estar perdiendo el crecimiento, en algunos casos puede implicar el de crecer, ¿sí? Entonces son recursos que es muy importante cuidar. Entonces, 5% es lo que potencialmente podrían estar cuidando y salvando al implementar un programa antifraude. La pérdida media por caso, aquí ya no es mensual, sino por caso en general, es cercana a los $125.000, que más o menos estaríamos hablando como unos 450 millones de pesos a la tasa de cambio de estos días, que no es un número menor. Ahora, si miráramos el promedio de pérdida por caso, ya nos iríamos más o menos a más de 1,5 millones de dólares. Es un número que es realmente importante. El fraude se presenta de muchas maneras, ¿sí? Y cuando uno quiere indagar un poco sobre las maneras a través de las cuales se presenta el fraude, entonces vamos a ver que existe una especie de diccionario de fraude y que se llama el árbol del fraude, que fue diseñado por ACFE precisamente, y que tiene 3 categorías grandes en cómo se presenta el fraude. La primera de ellas, lo que ha denominado la apropiación indebida de activos, ¿sí? Que es lo que denominamos como el hurto o el mal uso de los activos. Y en los activos podemos tener desde el efectivo hasta un vehículo, información, bueno, cualquier cosa que sea considerada un activo. La segunda gran tipología es la corrupción, y esa corrupción ya nosotros digamos que la tenemos un poco más cercana, aunque no todas las personas entienden qué es la corrupción. Y la corrupción, si uno mira la definición, por ejemplo, de Transparencia Internacional, es el abuso del poder encomendado para un beneficio personal. ¿Sí? Entonces es como un tercero que tiene una posición o el chance de hacer algo, abusa de esa posición para obtener un beneficio particular. Esa es la corrupción y tiene diferentes maneras desde las que se presenta, los sobornos, los conflictos de interés, la extorsión, las atenciones indebidas, son las principales de ellas. Y la última línea del árbol del fraude se llama el fraude de los estados financieros. Y tal vez es la más costosa de todas las líneas. Y en esta fraude de los estados financieros, un poco lo que busca es cualquier situación en donde una representación financiera busca 2 cosas. Busca alterar la ecuación contable.
Es decir, que los activos y los ingresos luzcan mejor, ¿sí? O sea, se sobrevaloren y que en el mismo sentido, entonces los pasivos y los gastos se subvaloren, porque tiene el mismo efecto en la ecuación contable, que lo que busca es mostrar una mejor sanidad financiera. Entonces, esos digamos que son los tipos de principales de fraude. Lo interesante del árbol es que vimos acá las primeras tres ramas, pero si uno se adentra en cada una de esas categorías, entonces eso se va desagregando de una manera importante, y desde la administración del riesgo es muy útil, en mi opinión, porque uno no va a ciegas como, bueno, ¿y cómo se te puede presentar el fraude a ti en tu organización? Sino uno parte de unas tipologías que ya están definidas, y más bien se pregunta si esas tipologías se pueden estar presentando en su organización. Entonces es un ejercicio que cuando uno hace esas preguntas me parece que tiene un resultado interesante, porque lo que uno tiende a pensar es, bueno, ¿y cómo me podría estar pasando esto? No si me pasa, sino cómo me podría estar pasando esto, y hay unas conversaciones interesantes alrededor del tema. En el video vimos la definición de fraude en términos generales, que quisiera de todos modos recordarla, que el fraude es cualquier acto o omisión intencional o negligente que fue diseñada o ha sido diseñada para engañar a terceros, y que tiene una característica, y es que quien comete el fraude obtiene una ganancia en detrimento del tercero que es defraudado, que obtiene una pérdida. ¿Sí? Eso es un fraude, que puede ser de pronto una definición un poco técnica. Uno dice, ok, bueno, pues sí, la puedo entender. Pero si uno buscara tal vez un sinónimo o algo sencillo para entender qué es un fraude, para mí el favorito es engaño. Donde haya un engaño, hay un fraude. ¿Listo? Entonces esa es, digamos, que es la definición en este caso de fraude. Los esquemas de apropiación indebida de activos son los más comunes, ¿sí? Pero son al mismo tiempo los menos costosos. Esto ocurre básicamente porque son son los que puede cometer cualquier persona de la organización independientemente de su nivel, y entonces pues hay personas que tienen acceso a grandes sumas de dinero, recursos y demás, y hay otras las que tienen a un número reducido de activos o de un valor corto. Entonces, por eso es que como lo puede cometer cualquier persona en la organización, entonces son los más comunes. Está presente en el 86% de los casos y tiene una pérdida media de $100,000, que igual no es menor, ¿no? Contrario al fraude de los estados financieros, que es el menos común, pero es el más costoso. Está apenas en el 10% de los casos, pero su pérdida media es de $950,000. Grandes escándalos de fraude en el mundo, su característica es fraude en los estados financieros. Estamos hablando de Enron, estamos hablando de WorldCom, estamos hablando de un Interbolsa, ¿sí? Esos son los grandes esquemas. Uno siempre se pregunta, bueno, de alguna manera, ¿cuál es el perfil del defraudador? Es una pregunta que es a veces común, ¿sí? Entonces, el perfil del defraudador uno lo puede ir construyendo a partir de las estadísticas. Definitivamente los hombres tenemos una mayor propensión a cometer fraude que las mujeres, ¿sí? Una mayor, es que estamos hablando del 72% de los fraudes fueron cometidos por hombres, y al mismo tiempo la pérdida media fue del doble prácticamente que el de las mujeres. Sabrán ustedes que esto tiene incluso una razón antropológica, ¿sí? Y es que nosotros los hombres de alguna manera somos más arriesgados, o tendemos a ser más arriesgados, porque desde el inicio de los tiempos nuestro rol fue muy de cacería, fue muy de poca sensibilidad al riesgo, y eso hace que tengamos una valoración del riesgo diferente, contrario entonces a las mujeres, y quiero pues decir esto de la mejor manera, que son más prudentes. Y yo creo que eso hay algunas organizaciones que lo han entendido de una buena manera. Y aquí en Colombia, yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta que ahora los agentes de tránsito desde hace unos años para acá, la mayoría son mujeres. ¿Y por qué la mayoría son mujeres? Porque digamos que la policía de tránsito tenía una fama terrible,
una fama que realmente no estaban para ayudar, sino para obtener coimas, ¿sí? Y de alguna manera la percepción de que las mujeres son menos corruptibles es enorme, ¿sí? Y ahí cada uno hará su examen si piensa que esto tiene algún sentido o no. En mi opinión, creo que tiene todo el sentido. Acá vemos la pérdida media causada por los fraudes a partir del cargo en la organización. Lo que vemos es que a mayor cargo hay una mayor pérdida. Un empleado normal, ¿sí? Tiene un acceso a una pérdida media más o menos de $60,000. Lo que denominamos como la gerencia media sería alrededor del $150,000, que es donde está el Pareto. Y la alta gerencia, G-Suite o los altos directivos de una organización, la pérdida media está asociada más o menos a $600,000. Bueno, tenemos acá un poco cuáles son los controles los controles antifraude que han permanecido en la última década. Acá lo que podemos ver es que la línea de denuncias es el control antifraude que más ha crecido en la última década. 13% de las organizaciones han decidido implementarlo. Ya vamos a ver por qué pasa eso. La política antifraude, tener una política antifraude, también un crecimiento del 13%. Luego tenemos el entrenamiento en temas antifraude a los empleados normal y en una menor proporción, que esto es algo que en mi opinión no debería ser así, a los altos directivos y ejecutivos. La ausencia de controles internos promueve o ayuda a que se presente, o está presente más bien, en uno de cada tres fraudes, ¿sí? Y esto está asociado a la teoría un poco más reconocida en términos del fraude, que es el triángulo del fraude. Este triángulo del fraude fue una teoría que fue desarrollada hace ya bastante tiempo por un criminalista inglés que se llamaba Donald Creasy. Creasy lo que hizo fue estudiar un poco el por qué se presentaba el fraude en los casos que observó, y planteó esa teoría que sigue siendo muy vigente y que un poco decía, mire, yo lo que observé es que cuando hay fraude es porque se presentan tres temas al mismo tiempo. El primero de ellos es la presión, ¿sí? Entonces hay un disparador, un trigger, ¿cierto? Ese disparador puede ser de la persona, puede venir de una fuente externa, y en las organizaciones las fuentes externas normalmente van por el lado del cumplimiento de metas y de presupuestos. Sin embargo, hay otras presiones que son inherentes a la persona, como lo pueden ser problemas familiares, problemas financieros, vicios, algún tema de eso. Entonces, ese es digamos, que la presión, y así inicia todo. Luego está la oportunidad, que la oportunidad un poco lo que plantea es que el defraudador tiene el chance de cometer el fraude, principalmente por una ausencia de controles internos y porque tiene el conocimiento para poder cometer el fraude. Entonces, se le ha denominado la oportunidad. Y finalmente está la racionalización, que la racionalización es un proceso mental del defraudador en el cual justifica la comisión del fraude, normalmente bajando o racionalizando la conducta. ¿Cómo se racionaliza la conducta? Dependiendo de cada persona. Aquí en Colombia sería muy fácil, ¿sí? Los políticos roban, pues yo, ¿por qué no? ¿Sí? Si todos esos roban y no les pasa nada, pues a mí tampoco me va a pasar nada. ¿Qué es que yo tome este dinero o use este activo para una buena causa si la organización no le importa? O personas que se sienten de alguna manera poco reconocidas y sienten que si no es de esa manera no van a obtener un mejor reconocimiento. Es una forma a través de la cual justifican la comisión del delito. Entonces, eso digamos que es la teoría del triángulo del fraude y que está presente en todo este estudio. Vemos que hay algunos riesgos de fraude que se presentan más en organizaciones pequeñas, denominadas pymes, ¿sí? Que en organizaciones de gran tamaño. ¿Cuáles son ellas? El fraude en temas de facturación, ¿sí? Que es la manipulación de cualquier dato de la factura.
fraude de nómina, ¿sí? Y el check and payment tampering, que es un poco la manipulación de los pagos a través de cheques o a través de cualquier tipo de pagos. Este está 4 veces más presente. Y la principal razón es porque hay una informalidad un poco mayor en algunas organizaciones pequeñas, pocos sistemas. En los temas asociados a control interno no suelen ser parte de la prioridad de algunas de estas organizaciones. Bueno, ¿qué vemos? Que uno de los temas más relevantes que uno ve en el estudio es, bueno, ¿y cómo se detecta el fraude? El principal mecanismo de detección de fraude en el mundo, y eso han ido ocurriendo desde hace muchos años, son las líneas de denuncias. El 43% de los casos de fraude se detectan a través de este mecanismo, siempre que haya sido bien implementado. ¿Qué es que haya sido bien implementado? Que tenga diferentes canales por los cuales se recibe, que sea operado por un tercero independiente que hable el idioma pues, de la compañía, que no haya represalias, que haya un análisis objetivo de las situaciones. Además de eso, lo que nos presenta el estudio, y esto ha sido nuevo, es que cuando hay una capacitación en prevención del fraude, hay un mayor uso de este mecanismo. ¿Sí? Entonces, el 56% hay un incremento del 56% de los casos cuando hay capacitación a cuando no la hay. Entonces, hay una relación ahí interesante entre la prevención y la capacitación con el uso de esta herramienta. Los mecanismos más comunes, el teléfono y el correo electrónico. A mí personalmente el correo electrónico no me gusta, ¿sí? Porque uno no controla un poco, no puede controlar que la información que llega cuando hay una denuncia, mientras que por la vía telefónica sí lo puede hacer, porque prácticamente es una entrevista, ¿sí? Para obtener información relevante y cuando uno diseña un formulario web, pues de alguna manera puede inducir a las preguntas que quiere que le responda la persona que está haciendo la denuncia, entonces tiene una mejor calidad de denuncias a que cuando es un correo electrónico en donde asegurar esto no es posible. Bueno, ahora si revisamos al interior de las organizaciones, cuáles son los departamentos en donde se presentan más fraudes, entonces vemos que son operaciones, contabilidad, alta gerencia y ventas. Ahí es donde están los más importantes. Perdón. Listo. Acá lo que vemos es que yo les hablé de las 3 principales tipologías de fraude, que son la apropiación indebida de activos, la corrupción y el fraude de los estados financieros. Hasta hace muy poco tiempo había una idea que se presentaba uno independiente del otro. ¿Sí? Este gráfico de conjuntos típico que uno veía como en matemáticas y de agrupaciones, lo que nos presenta es que en algunos de los casos, que evidentemente son reducidos, se nos puede estar presentando hasta las 3 tipologías de fraude. En el 5% de los casos se nos está presentando las 3 tipologías. Y esto es un hecho no menor, porque cada una de estas tipologías tiene una aproximación desde la investigación y desde la prevención. Entonces, si uno entiende esto, puede tener una mejor investigación de los fraudes. Acá en el lado derecho vemos un mapa de riesgos donde lo que vemos son aquellas tipologías que tienen mayor riesgo y que son más costosas, donde vemos que los principales son asuntos de facturación. Les mencionaba que eso son cualquier manipulación a una factura. En una factura se puede manipular todo: las cantidades, los precios, la moneda, el beneficiario, el receptor, la fecha. Bueno, con la manipulación de cualquiera de esos datos se puede cometer un fraude. La manipulación de los medios de pago. En los medios de pago se puede manipular típicamente el autorizador, el beneficiario, el monto, las condiciones de pago. Entonces, aquí están, digamos que solamente por mencionar algunos de los más importantes. Si miramos un poco, acá están las 3 tipologías de fraude más importantes. Vemos acá la cantidad y aquí vemos el monto, una relación inversa entre
el número de casos y la pérdida media, en donde pues el que más se presenta es la apropiación indebida de activos, pues el menos costoso, la corrupción está en la mitad y por el otro está el fraude de los estados financieros. Luego vemos un poco cuál es la duración de los fraudes y vemos que hay una relación directa entre mayor duración de los fraudes, mayor pérdida media. ¿Sí? Entonces, pues la idea es poder frenar el fraude lo más temprano posible. Dependiendo del tipo de fraude que se esté presentando, hay una duración media antes de su detección. ¿Sí? Entonces, el 24 meses está para los fraudes de nómina, para los temas de manipulación de cheques y de pagos, registro de desembolsos, fraude de los estados financieros, reembolso de gastos, facturación. Esos son, digamos que los que más duración tienen porque tienden a ser pequeños. Cuando los fraudes son pequeños es mucho más fácil que pasen desapercibidos y ya es cuando uno ve que una cuenta, por ejemplo, se está deteriorando y alcanza a ver la tendencia, porque es una tendencia creciente, y se pregunta, bueno, ¿y qué pasó y qué puede estar pasando? Mientras que se da cuenta de ese asunto, normalmente están pasando 24 meses de acuerdo a lo que nos está diciendo el estudio. La buena noticia es que en los 3 primeros no es muy costoso. La mala noticia es que en el cuarto, que es el fraude de los estados financieros, es el más costoso de todos. Entonces hay que tener mucho más cuidado con este fraude en los estados financieros. Bueno, ¿cómo los defraudadores concilian los fraudes? Y en mi opinión, esta es una gráfica que en el próximo estudio estoy seguro que va a cambiar completamente. Entonces, el defraudador cuando comete un fraude tiende a tratar de taparlo, ¿sí? O de cubrirlo. ¿Cómo lo hace? En el 40% de los casos, a través de la creación de documentos fraudulentos físicos. Se inventó la factura, o sea, la creó de cero, se inventó el soporte de la recepción de los bienes o de los servicios recibidos. Sí, eso está en el 40% de los casos. En el 36% adulteró estos documentos. La diferencia entre uno y otro es que el primero es completamente falso, el segundo es verdadero, pero tiene algunos elementos que fueron manipulados. Esa es la diferencia entre uno y el otro. En el 27% de los casos está la alteración de documentos o archivos electrónicos. Y esto es algo que yo les decía que ahorita en la pandemia me parece que va a crecer, o creció más bien, creció de una manera importante. Y en el 26% de los casos, la creación fraudulenta de archivos o documentos electrónicos. Entonces, estoy casi seguro, prácticamente seguro, podría apostarles que la tendencia va a ser completamente al revés. En el 12% de los casos no hubo ningún intento de crear ningún asunto para justificar el fraude. ¿Cómo se detectan los fraudes? Entonces, vemos que el primer mecanismo es las denuncias, 43% de los casos, ya vimos. Sin embargo, acá nos dan un zoom de quiénes son los principales actores que están haciendo denuncias. 50% empleados, 22% clientes, 15 anónimos, 11 proveedores. Bueno, ¿qué pasa? Que hay algunas organizaciones que se ocupan que la línea ética solamente tenga un alcance hacia los empleados. El efecto de esto es que se están perdiendo el 50% de los otros casos. Entonces, un mensaje: implementen una línea ética, implementenla de una manera adecuada y no se olviden que esto tiene que estar al alcance de todos los grupos de interés y no solo de los empleados. ¿Cómo se puede detectar también el fraude? El segundo medio más efectivo, la auditoría interna. Definitivamente una auditoría interna bien implementada y bien hecha lo puede lograr. ¿Y por qué lo puede lograr? Porque parte de la metodología de auditoría interna es que cuando uno va a hacer una revisión, se debe preguntar si en el proceso que va a revisar se puede estar presentando el riesgo de fraude. Entonces, ayuda a la detección de los fraudes definitivamente, pero no es una responsabilidad del auditor interno. Y aquí es una claridad que siempre se hace. Revisiones de la gerencia del 12% de los casos, y estas revisiones de la gerencia es prácticamente el mismo control interno, la segregación de funciones y demás.
otros por accidente, reconciliación de cuentas, auditoría externa. Bueno, aquí digamos que son los otros, pero miren que si uno implementa los 3 primeros, tendría prácticamente el 80% de la detección de los casos. Entonces ahí es donde uno debería tener la mayor atención, en mi opinión. Bueno, ¿cuáles son, cómo le afecta esto por tipo de compañía? Entonces, a las compañías privadas son las que más son afectadas, el 44% de los casos, y al mismo tiempo son los que más tienen una mayor pérdida media, con $150,000 en promedio. Con una menor proporción están las compañías públicas. Acá tenemos que hacer una claridad, y es que público en el estudio son públicas por acciones, ¿sí? O sea, que transan en el mercado de valores, no compañías del Estado, con también $150,000. Las que seríamos acá en Colombia como entidades públicas o el gobierno, sí estarían acá, que son en la categoría government, en donde el 16% de los casos, una menor pérdida media. Si hiciéramos zoom acá a este 16%, entonces encontramos que casi la mitad son entidades del orden nacional, como lo podrían ser los ministerios, por ejemplo, ¿sí? En el 21% estarían lo que equivaldría aquí en Colombia a los estados o las gobernaciones, y en el 32% a los temas locales, como podrían ser las alcaldías. Tenemos cómo es de acuerdo al tamaño de la organización, cómo se presentan los fraudes. Entonces aquí el tamaño lo estamos midiendo por dos cosas. En la gráfica de la mitad, por la cantidad de empleados, y en la gráfica de la derecha por el ingreso. Entonces, digamos que aquí lo que podemos ver es que no hay una tendencia clara a cómo me puede estar afectando acá, ¿no? Menor de 100 empleados, 26% de los casos, $150,000, que es la pérdida más grande por tamaño. Pero aquí vemos que es muy parejo, ¿no? Está entre el 25, 23, va entre el 23 y el 27%. Realmente no es una variación significativa entre una y otra, y nos estamos moviendo entre 100 y $150,000. Lo que sí pueden hacer ustedes, cada uno de ustedes en su organización, es decir, bueno, ¿y yo cuántos empleados tengo? ¿Dónde estaría? Ahora, por el lado de los ingresos, entonces vemos que sí hay una proporción muchísimo mayor para organizaciones que facturan menos de $50 millones, que es un monto realmente importante, el 38% de los casos, con una pérdida media de $114,000. Así se nos va moviendo hasta que llegamos a las grandes compañías que facturan más de $1 billón, y en donde la pérdida media crece a $150,000. En el estudio uno puede encontrar cuál es la situación por tipo de industria. Entonces, si yo fuera del sector energético, entonces, ¿qué veo? Que en el sector de la energía, donde están las petroleras, donde están las generadoras de energía y demás, tendríamos una pérdida media de $275,000, que estuvo presente en 91 casos. Más o menos yo puedo decir, ok, pero espera un momento. Jorge había dicho al principio que uno pierde más o menos el 5% del ingreso. Entonces uno hace cuentas y que la pérdida media era más o menos de $125,000, pero ojo que ahora me está diciendo que puede ser $275,000. Sí, dependiendo de la industria en la que estés. ¿Cuál es la industria más compleja de todas? Tenemos la minería, ¿sí? Que tiene una pérdida media de $475,000. Si ven, es el mayor número de los casos. Y por el otro lado, hay industrias que son menos afectadas o que están menos afectadas, como por ejemplo la educación o las aseguradoras. ¿Cuáles son los controles que son más comunes al momento de ser implementados? Entonces, está la auditoría externa a los estados financieros. Está presente en el 83% de los casos. ¿Por qué? Porque es obligatoria. ¿Sí? Aquí en cualquier lugar del mundo la auditoría externa, el tercero que te certifica las cifras, es obligatoria. Que no hay que pensar, o más bien es un error común, confiarse o pensar que la labor del auditor externo es detectar fraude. Y no, que se los puede encontrar, sí, pero no es su responsabilidad detectar fraude. En el 81% de los casos están los códigos de conducta, que es un control más bien fácil de implementar, pero difícil que esté bien implementado, porque lo que está detrás de esto es reducir todo lo que está alrededor de ese grupo de racionalización
que vimos en el triángulo del fraude. Está la cultura, ¿sí? Entonces, un poco en esa teoría del triángulo del fraude, el elemento más poderoso de todos es reducir la racionalización, porque el postulado un poco dice que una persona puede tener el problema, puede tener la presión, ¿sí? Puede tener la oportunidad, pero puede decidir no cometer el fraude. ¿Y por qué puede decidir no cometer el fraude? Porque tiene un arraigo y unos valores tan fuertes que su decisión es no hacer. Entonces es el más importante de todos, difícil de implementar, pero es el más efectivo de todos, ¿no? Luego tenemos la auditoría interna, hablamos de ellos y demás. Bueno, vemos que está acá el 64% de los casos la línea ética. Entonces miren que no es el más común y debería ser de los más comunes porque es de los más efectivos para detectar fraude. Aquí veíamos el perfil del defraudador, entonces veíamos que cuando hay una antigüedad de 5 o menos años, la pérdida media es de 100.000, que cuando es de más de 6 sube a 200.000. ¿Sí? Vemos que entre más educados sean los defraudadores, mayor es la pérdida media. ¿Sí? Entonces, cuando no tienen ningún título universitario, $100.000, cuando tienen un grado universitario mayor, $195.000, los hombres estamos más presentes, ¿sí? Y la pérdida media tiene una relación directa con la edad de la persona. A mayor edad, la pérdida de los defraudadores es mucho mayor. Entre más personas estén involucradas, mayores van a ser los fraudes. Básicamente porque se rompe la segregación funcional. Esta estadística de la derecha es interesante porque es de las personas que cometieron fraudes, casi el 90% nunca había sido acusado ni condenado de algún fraude, pero el 7% había sido acusado, pero no sancionado, ¿sí? Y en el 4% de los casos ya había una advertencia, ya había tenido una condena previa. Entonces, esto cuestiona de una manera muy importante los procesos de debida diligencia en la parte de recursos humanos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales señales de alerta de un defraudador? La principal, más común, vivir más allá de las capacidades. Esa vivir más allá de las capacidades es cuando hay personas de un mismo departamento que más o menos se ganan lo mismo y de alguna manera el estilo de vida de una persona es completamente, no corresponde con sus ingresos. Entonces es la principal señal de alerta. Luego, dificultades financieras con el 26%, relaciones cercanas inusualmente cercanas con un proveedor o con un cliente, ninguna señal de alerta, ¿sí? Asuntos de control, fallas de control, el 15%, irritabilidad, actitud sospechosa o a la defensiva con el 13%, estos wheeler-dealer attitude, que son estas personas que de alguna manera son muy agresivas en su estilo, los comerciales suelen estar mucho en este grupo, problemas familiares, problemas de adicción, queja porque no le van bien, rehusarse a tomar vacaciones. Bueno, acá tienen una cantidad de información que en mi opinión esto es muy útil, porque uno realmente podría hacer un ejercicio en su organización y decir, venga, esto me puede estar pasando, y uno puede buscar estos datos, y eso puede ser parte de los programas de cumplimiento, buscar estos datos más el perfil del defraudador, y se puede encontrar como estos árboles de decisión, ¿sí? En donde uno comienza a descartar y se da cuenta que puede que haya un grupo pequeño, normalmente, en donde la cantidad de coincidencias es mucho más grande, la probabilidad de que haya un problema con ese tercero es mucho mayor. Sí, no hay que entenderlo como un defraudador ya de por sí, pero pues hay mucho ruido, hay muchas señales de alerta. Bueno, ¿qué pasó con los defraudadores? Si habían tenido alguna condena previa. Entonces, el 86% de los casos nunca había sido sancionado o castigado. En el 8% de los casos ya le habían terminado el contrato de alguna manera, y en el 8% de los casos habían sido sancionados también. Entonces, de nuevo, el tema de recursos humanos. La guía para la administración del riesgo de fraude, que es la segunda parte,
Es una guía que, como les dije, fue desarrollada por el Instituto COSO, que es el que montó el programa de control interno tal vez más famoso y aplicado en el mundo, y por ACFE, que es la Asociación de Examinados de Fraude Certificado. El modelo COSO de control interno fue renovado en el 2013. Ellos, no, la verdad no es un modelo que cambie tan fácilmente. El primero fue en el año 92 y luego hasta el 2013 fue que se renovó. Y entonces, digamos que se organiza por estos componentes: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicaciones, y las actividades de monitoreo. ¿Qué pasa? Que la guía se complementa perfectamente con este modelo, ya sea que uno quiera adoptarlo como parte del modelo o hacerlo como algo independiente. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que uno debería tener un gobierno del riesgo de fraude, ¿sí? Que debería hacer una evaluación exhaustiva del riesgo, que debería tener unas actividades de control asociadas a estos riesgos, que debería realizar investigación y acciones correctivas al fraude, que esta tal vez es la que no tiene relación directa con información y comunicación, y que debería monitorear los riesgos de fraude. ¿Para qué sirve esta guía? Entonces, ¿por qué la debería uno implementar? Porque le sirve a uno para detallar cómo su empresa está respondiendo a estos riesgos, a los riesgos de fraude y a regulaciones que son más exigentes en algunos casos. Le sirve para identificar cómo se le puede estar presentando el fraude. Le sirve para determinar en qué forma va a gestionar esos fraudes. Para ver cuál es la respuesta que tiene cuando se le presenta un caso, es decir, para investigar y tomar decisiones en caso que se le presente un fraude, y para saber qué está haciendo la organización para prevenir o detectar el fraude. ¿Cuáles son los pasos para implementar la guía? Primero, establecer una política de administración del riesgo de fraude como parte del gobierno corporativo de la organización. Esto es muy importante, y esta última parte es supremamente relevante. Si no hay una estructura de gobierno corporativo, es difícil montar esto desde cero, porque hay unos roles y unas responsabilidades que van a estar desagregadas a lo largo de la organización y que no va a ser solo responsabilidad del oficial de cumplimiento. Y este es un error típico de temas como los programas de prevención de corrupción y de lavado de activos. Una vez que se tiene una política y que está marcado cómo se va a gestionar el riesgo de fraude, lo segundo es realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de fraude. La recomendación es seguir el árbol del fraude, esto a través de unos ejercicios o talleres prácticos con los diferentes niveles de la organización. Esto no es algo que solamente haga el oficial de cumplimiento solito y que haga de pronto con la alta dirección y que después llegue a los profesores y le diga: mira, acá está su evaluación de riesgos. Porque eso no tiene ningún sentido. O sea, los riesgos se presentan en los diferentes procesos, debería ser una construcción que nazca desde allí. Diseñar e implementar actividades de control preventivo y detectivo para responder a estos riesgos. Realizar investigaciones, y aquí podríamos quedarnos hablando solamente del tema de investigaciones. El mensaje es que investigar fraudes, digamos que tiene su ciencia, y tiene su ciencia porque normalmente hablamos de delitos. Entonces, si no hago una investigación adecuada, muy seguramente no va a poder tomar las medidas que quisiera, llevarlo a un proceso judicial, saber qué pasó y tomar unas medidas de manera adecuada. Entonces, es un proceso serio y demás, complejo, que involucra conocimiento, que involucra herramientas, que involucra información. Entonces, la parte de investigaciones es algo que muchas organizaciones han decidido contratar aparte, básicamente porque tener las capacidades para hacerlo internamente es muy costoso y poco eficiente, porque normalmente no es parte del core del negocio. Hay que tener también mucho cuidado acá, porque hay empresas que hacen investigación y hay que decirlo, terminan metiendo a las empresas en más problemas que soluciones, porque se ponen a hacer temas que no son legales para obtener información que a primera vista uno dice: uy, no, buenísimo, eso es lo que yo quiero saber, yo quiero chuzarle el teléfono, ¿sí? Y se ponen a chuzar teléfonos y eso es un delito y termina la organización metida en un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién uno confía para hacer estas investigaciones. ¿Listo? Y finalmente, hay que monitorear y evaluar el programa de gestión de riesgos de fraude. Ojo que uno cuando dice monitoreo, uno dice: tengo que monitorear los riesgos.
no solamente tengo que monitorear los riesgos, tengo que monitorear si esto estaba pasando, si esta guía está funcionando, si estos 5 pasos están funcionando. Y aquí hay 2 maneras de hacerlo. Con unas autoevaluaciones, que pueden ser parte del tema, con revisiones de auditoría interna y también con revisiones de terceros independientes cuando auditoría interna hace parte del proceso. ¿Listo? Hay 2 enfoques para la aplicación de la guía. El enfoque número 1 es complementar el modelo de control interno que ya se tiene diseñado, que si ese modelo COSO, les digo, es mucho más fácil implementarlo. Y el enfoque 2 es a partir de un proceso separado en donde se implementan todos los puntos de la guía. Es un enfoque mucho más estricto. ¿Cómo uno decide entonces cuál enfoque es mejor? Entonces, hemos definido, digamos, que estos puntos para entender cuándo uno debería escoger el segundo enfoque. Primero, cuando la naturaleza del negocio tiene una mayor propensión al riesgo de fraude. ¿Cuáles son esos negocios que tienen mayor propensión al riesgo de fraude? Principalmente donde hay un manejo importante de efectivo, ¿sí? Segundo, sector de terceros con quien realiza negocios o transacciones. Si estos terceros con los que yo me involucro, estos terceros intermediarios, son de sectores de alto riesgo, ¿cuáles son esos sectores de alto riesgo desde el punto de vista de los terceros? Cualquier tercer intermediario. Firmas de abogados, firmas de consultoría, lobistas, digamos que estos terceros que pueden representar a la organización en algún momento, ¿no? El entorno operativo, y el entorno operativo es asociado a la jurisdicción, ¿sí? Entonces, si yo tengo una empresa, por ejemplo, no sé, las mineras, que operan en el Urabá, que operan en el Cauca, en Antioquia, en el Catatumbo, su entorno es complejo, es un entorno en donde hay grupos al margen de la ley, donde hay temas de narcotráfico. Entonces su entorno operativo dice, ojo que pues no estoy metido en la mejor zona, entonces por ende tengo que tener más cuidado. La ética y los valores de la compañía, y esa ética y valores de la compañía es cuando de alguna manera no tengo un buen modelo definido en ese sentido. Tal vez tengo que trabajar mucho más fuerte para establecer esto de manera organizada. ¿Por qué? Porque entonces ese punto de racionalización de mi triángulo del fraude no me va a ayudar mucho a reducir la comisión de los fraudes. El entorno legal y regulatorio, si mi compañía es altamente regulada, por ejemplo, le pasa mucho a los bancos tienen esto montado hace mucho tiempo, pues primero porque les cuesta muchísimo y segundo porque hay una regulación muy fuerte alrededor de estos temas. Finalmente, con la madurez del modelo de control interno. El modelo de control interno, cuando va madurando, va a llegar a un punto en el que va a pedir más, y ese pedir más puede llegar a ser el implementar esta guía. Es un error que si uno no tiene un modelo de control interno y no sabe nada de control interno, ponerse a montar esto porque le va a costar muchísimo a la organización. Cuando hablamos también aquí de naturaleza del negocio, y a veces uno dice, bueno, ¿y cuáles son esas industrias que son sensibles y demás? Entonces, pues mi recomendación es que le pongan atención a lo que dice Super Sociedades. Super Sociedades definió algunas industrias de alto riesgo: sector financiero, sector de gobierno, salud, infraestructura y construcción, perdón, manufacturero, minero energético y tecnologías de la información. Estoy seguro que cuando mencioné estos sectores, a cada uno de nosotros se nos vinieron a la mente algunos de estos problemas que hemos tenido últimamente relacionados con fraude y corrupción, y pues bueno, esto no es una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería contarles el día de hoy de mi parte, y quisiera abrir el tema para las preguntas y que conversemos de las preguntas que tengan. Así es, Jorge. Pues bueno, antes que nos envíen las preguntas, yo por el chat les estoy enviando un link con un Google Forms para que por favor los participantes nos ayuden a completarlo. Se demoran 2 minuticos, mientras acá yo pues le voy leyendo unas preguntas que tenemos a Jorge.
Entonces, pues bueno, Jorge, la primera pregunta es, de su experiencia, ¿cuál es la estrategia más efectiva para detectar el fraude en la organización? ¿Realizar una auditoría forense, promover la cultura de denunciar? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, creo que la auditoría forense es más bien la respuesta cuando uno detectó algo. Entonces, como vimos en el estudio, lo primero para poder hacer detección de una manera efectiva, entonces vimos que son las líneas de denuncias. ¿Sí? Entonces, montar una línea de denuncia de manera ah, eh, adecuada. Segundo, tener un departamento de auditoría interna, una función de auditoría interna y que esa función pues aplique los estándares internacionales que implican la evaluación del riesgo de fraude. A ver, La por acá siguiente tenemos una... pregunta, sí. Cuando tenemos una línea de denuncia en una empresa de gran tamaño, ¿qué recomiendas para la investigación de las diferentes denuncias? Juan Carlos, es una muy buena pregunta. Mira, mi recomendación es que uno tenga un protocolo definido para poder clasificar esas denuncias. Ese protocolo es hacer una especie de triage, en donde vamos a medir dos cosas. La gravedad de la conducta, ¿sí? Que eso se puede medir por las tipologías. Y segundo, quién ha sido denunciado. A partir de esos dos conjuntos, uno puede decir, bueno, una denuncia es de un riesgo alto, medio o bajo. Con esos, para cada uno de esos niveles de criticidad, uno puede tener un actor específico que se va a encargar de definir cómo se van a investigar estas denuncias, y en ese protocolo donde está contenido también quien los va a atender, pueden haber unas guías de qué es lo que se puede hacer desde la organización, desde la investigación. Una investigación es muy difícil saber qué es lo mejor para hacer. ¿Sí? Podemos tener un enfoque de auditoría forense, de analítica de datos, de cómputo forense, de inteligencia. Entonces, dependiendo de cada caso, va a ser mi consejo es que se tengan como listados esos, se clasifiquen por nivel de criticidad, y eso le va a uno a dar una guía un poco para poder hacer la investigación de una manera más eficiente. Debería uno tener un plan de trabajo, un formato de planeación con las diferentes casuísticas, con los diferentes actores. Digamos que uno puede tener un proceso organizado, como un proceso, entonces uno tiene actores, entradas, salidas, elementos que puede utilizar para esto, y asesorarse bien, ¿sí? Asesorarse bien, porque no todas las investigaciones, no todas las denuncias van a necesitar una investigación gigantesca con todas las cosas, sino más bien es un grupo reducido. Entonces hay que cuidar los activos de la organización también. Perfecto, Jorge. Tenemos acá otra pregunta. ¿De qué manera puedo usar los datos de las diferentes fuentes internas en mi organización para detectar posibles fraudes? Bueno, es una pregunta bien interesante. ¿Recuerdan la gráfica en donde hablábamos de las señales de alerta? Entonces, en esa gráfica de las señales de alerta veíamos que estaba a vivir más allá de sus capacidades, problemas financieros, problemas familiares, irritabilidad, temas de problemas de control interno. Todas esas señales de alerta se pueden ubicar en un lugar de la organización. Me explico. Si uno quisiera ver problemas financieros, podría haber, por ejemplo, personas que tienen embargos, ¿sí? Si uno quisiera ver temas de control interno, pues puede ver las pruebas sobre las pruebas de la gerencia y demás, y puede ver dónde se están presentando más fallas, si coinciden las personas y demás. Entonces, como en esos dos casos que les di, para cada uno de esos temas puede haber un dato en la organización que me ayude a identificar esa información. Perfecto. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿qué tipo de herramientas o tips tienes para que las denuncias no se vuelvan como correo de brujas entre los colaboradores? Bueno, entonces yo creo que el primero de ellos sería que fuera administrado por un tercero independiente, pues que hay una seriedad un poco sobre los temas que se llegan. Hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que el que quiere denunciar a alguien porque le cae mal y eso lo hace. Sí, pero el proceso tiene que estar blindado para eso, haciendo un análisis objetivo un poco de la situación.
también creo que hay que ser muy contundentes que eso es una mala conducta. Y como una mala conducta, tiene que ser también sancionable. Creo que hay que entender esto como un proceso que madura con el tiempo y que son más beneficios que los problemas. Yo les puedo decir que nosotros tenemos una muy buena experiencia con esto. Tenemos clientes, bastantes clientes a los que les tenemos este servicio y realmente en mi experiencia que hayamos visto que están utilizándolo para difamar de una persona, para chismes, para eso, realmente son muy pocos los casos. Perfecto, Jorge. Otra pregunta, nos preguntan, cuando las denuncias están relacionadas con soborno, llegar a comprobarlo es muy difícil. ¿Hasta dónde se debe llegar para aclarar este tipo de denuncias? Bueno, es una pregunta muy buena. Un soborno, como bien lo dice ahí Juan Carlos en la pregunta, es muy difícil de comprobar. Sin embargo, la experiencia lo que nos ha demostrado es que esos recursos vienen de algún lugar. Cuando vemos el soborno en las organizaciones, siendo la organización quien soborna, esos recursos deben haber salido de algún lugar y con una cuenta, con una razón que no va a decir en los estados financieros soborno a fulanito de tal. ¿Sí? Entonces, como no dice soborno a fulanito de tal, lo que estaríamos buscando sería un fraude en los estados financieros, una cuenta que está mal representada. La experiencia uno en investigación, pues uno haciendo esto, se da cuenta que es mucho más fácil o se utiliza mucho más que esa manipulación sea sobre servicios que sobre bienes. ¿Por qué? Porque el bien finalmente debería estar ahí, en un inventario de alguna forma, mientras que un servicio es mucho más fácil de manipular. Entonces, comprobar un fraude en los estados financieros, una manipulación contable, sí es mucho más fácil. ¿Y se debe llegar? Se debe llegar hasta donde se conoce la conducta y en ese momento darle paso, digamos que a la autoridad judicial, que es quien debe tomar las medidas sancionatorias, porque eso es un delito. Perfecto, Jorge. Antes de seguir con la última pregunta, pues les vuelvo a enviar el link con la encuesta de satisfacción de nuestra charla, porque nos hacen falta unas personas por responder. También les recuerdo que esta charla pues está siendo grabada y la presentación la colgaremos en los próximos días, y también en el chat les voy a dejar nuestra página, que es www.france-colombia.com, y en la parte de retrospectivas podrán encontrar pues la retrospectiva de esta charla. Y bueno, Jorge, para terminar, tenemos una última pregunta. Nos dicen, si en mi organización ya detectamos un fraude, ¿cuál sería el primer paso para evitar que se elimine información o que el tercero que cometió el fraude no siga realizando esta práctica? Bueno, las preguntas estuvieron muy buenas. Bueno, entonces lo que uno tiene que hacer es algo que se llama una orden de retención documental. Y lo que implica esa orden es que todos los soportes, todos los documentos asociados a ese caso que se va a investigar, pasan a control en la mayoría de los casos, el líder de la investigación, que es el oficial de cumplimiento, y hay una intención de la empresa, una orden más bien, que no se puede borrar ningún tipo de información. Segundo, hay que identificar dónde están las evidencias, si son electrónicas, si son físicas, hay que identificar los custodios y hay que tomar poder de esa información y guardar algo que se llama cadena de custodia. La cadena de custodia significa que esos anteriores custodios, esos anteriores dueños de esa información, entonces van a dejar de serlo y ahora lo va a hacer el líder de la investigación. Eso tiene que quedar muy bien documentado porque es una forma en la que se puede demostrar que no hubo ningún tipo de manipulación sobre esas evidencias. No es lo mismo una cadena de custodia sobre un documento físico que sobre documentos electrónicos, ¿sí? Entonces es algo con lo que uno tiene que tener mucho cuidado, saber cómo hacerlo. La cadena de custodia en documentos en electrónico, por ejemplo, en discos duros, en computadores, en teléfonos, es muy sensible porque eso, digamos que tiene un código cuando uno obtiene esa evidencia, es un código hash. Y
y puede ser un problema si uno no toma la cadena de custodia de manera adecuada porque se puede perder la prueba. Entonces creo que es la orden de retención documental y tomar cadenas de custodia tras la identificación de dónde está la información y quiénes son los custodios. Perfecto, Jorge. Pues bueno, no tenemos más preguntas. En el chat también les puse pues tu correo para pues, que te puedan contactar directamente. También pues, nos pueden escribir a nosotros directamente si necesitan pues comunicarse con Jorge. Te agradezco muchísimo, fue una charla muy interesante. Ojalá todos apliquemos lo que nos acabas de contar en nuestras empresas. Y muchas gracias también a todos los participantes. Los esperamos pues en nuestros próximos webinars. Y bueno, feliz día para todos. Muchas gracias, Daniela, de nuevo por la invitación a la cámara y a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Y estamos súper atentos en lo que los podamos ayudar con este tema que es muy interesante y muy actual. Gracias. Muchas gracias, feliz día.